Buen día a todos. Vamos ahora a ver en el programa Infostat cómo poder generar una tabla de frecuencia simple. Para eso nos vamos a Archivo, Nueva tabla, y acá nos aparece para poder llenar una nueva base de datos. Aquí tenemos esta encuesta de aquí, es una encuesta de consumo de tipo de pan. Vamos a copiar todos estos datos, pero no copiamos la primera fila donde están los nombres de las variables, así que copiamos de la segunda fila hacia abajo. Clic derecho, copiar, y acá también clic derecho, pegar. Y ahora vamos a dar título a cada una de las columnas, es decir, colocar el nombre de la variable. Entonces, para dar nombre a la variable de aquí, doy doble clic acá donde dice columna 1 y aquí puedo escribir género. Luego, esta segunda columna son los niveles de estudio. Entonces, en columna 2 voy a dar doble clic y acá voy a colocar nivel estudio. Ok. Igualmente, en columna 3 doy doble clic y menos de 25 años, de 40 a 50 años, esto es la edad. Ok, y así continúo con el resto de las columnas. Y bien, ya hemos colocado los nombres de las columnas o nombres de las variables aquí en esta base de datos. Para ahora generar una tabla de frecuencias simples, nos vamos aquí a estadísticas y damos clic aquí donde dice tablas de frecuencias. Y aquí vamos a colocar las variables, por ejemplo, digamos que quisiéramos una tabla de frecuencia para la cantidad de consumo. Damos aquí en aceptar y aquí el programa nos muestra algunas opciones. Por ejemplo, acá LI significa límite inferior del intervalo de clase, LS límite superior, MS marca de clase, FR frecuencia relativa, FA frecuencia absoluta y FAA frecuencia absoluta acumulada. Entonces, pero como estos datos son de tipo cualitativo, solamente nos va a generar las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Entonces damos clic aquí en aceptar y acá nos sale el resultado. Vemos, por ejemplo, aquí dice variable cantidad de consumo y aquí nos muestra categorías de 3 a 5. La variable indica de 3 a 5 panes, 62, eso significa 62 personas de la muestra consumen de 3 a 5 panes, 74 personas de la muestra consumen de 6 a 8 panes al día, 29 personas de la muestra consumen de 9 a 11, 21 personas de la muestra consumen menos de 2 unidades y 14 personas de la muestra consumen más de 12 unidades. Y aquí están las frecuencias relativas que corresponderían a los porcentajes. Por ejemplo, este 0.31 significa 31% de personas de la muestra consumen de 3 a 5 panes. 37 personas de la muestra, pero en porcentaje 37% de personas de la muestra consumen de 6 a 8 panes. 15% de personas de la muestra consumen de 9 a 11 panes. En base a estos resultados podríamos nosotros generar un gráfico de barras, pero esta versión de este programa no tiene la posibilidad para generar ese tipo de gráficos, así que tenemos que copiarlo a mano al Excel esta información y en el Excel generar un diagrama de barras. Así que vamos a copiarlo. Bien, entonces aquí ya copié las categorías de cantidad de consumo, están acá, de 3 a 5, 6 a 8, las frecuencias absolutas y las frecuencias relativas. Como decíamos, estas frecuencias relativas podríamos nosotros transformarlo en porcentaje si esto de aquí lo multiplicamos por 100. Enter.
y acá tenemos en porcentajes. Si quisiéramos entonces un gráfico de barras para la cantidad y el porcentaje, entonces seleccionamos esta columna con esta de aquí, damos clic en insertar, gráfico de barras, y este de aquí, digamos. Si nosotros observamos aquí en este gráfico de barras, vemos que este mismo orden aparece aquí, de 3 a 5, de 6 a 8, de 9 a 11, menos de 2 y más de 2. Entonces lo ideal tal vez sería colocar menos de 2 antes de la categoría de 3 a 5 para que haya un orden más lógico. Entonces lo que vamos a hacer es esto de aquí, lo voy a copiar para poder moverlo, y esto también lo copio y lo pego, y ahora tenemos acá en un mejor orden: menos de 2, 3 a 5, 6 a 8, 9 a 11 y más de 12. Entonces nuevamente selecciono esta columna y esta de aquí, damos en insertar, diagrama de barras, y ahora sí vemos acá un mejor orden. Acá damos clic, si damos clic en el gráfico y damos clic en este más, podemos pedir al gráfico títulos de ejes. Entonces acá estaría, por ejemplo, cantidad de panes consumidos al día, y acá pondríamos por porcentaje. Si quisiéramos que aparezcan acá los porcentajes como números, daríamos clic derecho y agregar etiquetas de datos, damos clic aquí y ahora aparecen acá que 31% de personas de la muestra consumen de 3 a 5. Vemos aquí que las cantidades que principalmente consumen es de 3 a 5 y de 6 a 8 panes. Regresamos acá al programa Infostat y digamos nosotros que quisiéramos sacar las tablas de frecuencia para todas las variables de una vez. Entonces damos en estadísticas, tablas de frecuencia, y digamos que quisiéramos las tablas de frecuencias de todas las variables. Entonces podemos seleccionar todas, meterlas aquí, aceptar, y igualmente aquí nos aparece tratar las variables enteras como conteos. Como las variables que hemos seleccionado son cualitativas, solamente nos va a proporcionar frecuencia absoluta y relativa, y damos en aceptar. Y aquí están los resultados. Acá está, por ejemplo, las frecuencias para género. 57 personas de la muestra fueron damas, 43% de personas de la muestra fueron varones. Y aquí está la tabla de frecuencias para nivel de estudio, edad, nivel económico, frecuencia de consumo, tipo de pan, lugar de compra y cantidad de consumo. Igualmente, si quisiéramos sacar gráficos de barras o sectores, tenemos que manualmente escribir estos datos en el Excel. Aunque el único gráfico para variables cualitativas que aquí se puede es el gráfico de sectores. Podemos dar clic en gráficos, gráfico de sectores y categorías por filas, por ejemplo. Y acá nos aparecen las variables a las que les vamos a generar su gráfico de sector, y le damos en aceptar. Y aquí nos sale, por ejemplo, todos los gráficos de sectores para el género, para nivel de estudios, para edad, nivel económico, para frecuencia de consumo, tipo de pan, el lugar de compra y la cantidad de consumo. Aunque su edición no es tan bien pulida, preferiblemente sería llevar los datos al Excel y ahí generar el gráfico. Pero si nosotros quisiéramos, por ejemplo, darle título a este gráfico, acá en este lado izquierdo, acá podríamos escribir género, enter, y aquí ya aparece el nombre. Si esto lo quisiéramos pasarlo a Word, le daríamos, por ejemplo, clic derecho, copiar,
Eh, hay problemas con eso por ser esto una versión gratuita, entonces mejor es que lo pasemos nosotros al Excel. Bien, y si nosotros quisiéramos analizar relaciones entre variables cualitativas, ya sé lo que sería una tabla de contingencia, como lo veremos más adelante. Bien, hasta aquí con el uso de este programa. Buen día a todos.